Vamos a hablar de los acentos del francés. Los acentos en francés no tienen la misma función que la tilde en español. En francés no existen palabras agudas, graves o esdrújulas. La sílaba tónica se ubica siempre al final de una palabra o de un grupo de palabras. Veamos el acento agudo sobre una E. Si yo no tuviera el acento agudo sobre la E, la letra es pronunciada E. Pero si tengo el acento agudo, la letra se pronuncia E. Un ejemplo: la palabra bebé. Lo que me está diciendo el acento agudo es que la letra E se va a pronunciar E en todos los casos. En este caso, entonces, las dos E se pronuncian igual. Bebé, bebé. Si yo no tuviera, por ejemplo, el acento en la última, yo pronunciaría beb. Si no estuviera en la primera, diría bebé. Pero como las dos E tienen acento agudo, diré bebé. Veamos otras palabras. La palabra préféré. La palabra préféré significa preferido. Y el acento agudo me muestra que las tres E las voy a pronunciar de la misma manera. Préféré. Puedo también tener la palabra, esta palabra, heterogénéité. Si contamos, vemos que tenemos 5 acentos agudos sobre una misma palabra. Muchas personas se sorprenden, pero no es un problema, porque lo único que me está diciendo el acento agudo es cómo tengo que pronunciar esa E. Significa que en la palabra heterogénéité, las 5 E se pronuncian igual. E. Heterogénéité. Pasemos ahora al acento grave. Por ejemplo, sobre una E. Lo que me está diciendo el acento grave es que la letra E la voy a pronunciar un poco más abierta que la letra E con un acento agudo. Por ejemplo, esta será E y esta es E. Es un poco más abierta. Para las personas que se inician en el idioma francés, esta diferencia tal vez sea demasiado sutil y no la puedan notar. Pero cuando uno sigue estudiando y sigue sobre todo estando en contacto con el idioma, esas diferencias se van haciendo más tangibles. Vamos a poner el ejemplo de la palabra mère, que significa madre. Mère, mère. Abro bien esa E. También puedo tener frère, hermano. Hasta incluso puedo tener en la palabra alumno o alumna 2. ¿Por qué puedo tener 2 y diferentes? Porque la información que me está dando es que la primera E será E y la segunda es E. Élève, alumno o alumna. Un punto importante, sobre todo para la lectura, para los cursos de lectura, es que el acento grave tiene una función de diacrítico como tiene el español, es decir, de diferenciador de palabras. Entonces, acá no interviene la pronunciación, en el caso que vamos a ver ahora, sino simplemente esa marca que tiene la palabra indica que es diferente a la otra que no lo tiene. Por ejemplo, yo tengo la letra A, la palabra, o la palabra A, que es un verbo, y si a la letra A le agrego un acento grave, es una preposición. En este momento no importa ver qué verbo es, qué preposición es. Lo importante es comprender que el acento grave tiene una función diferenciadora de palabras.
Una A sin acento será un verbo, una A con acento grave es una preposición. Lo mismo ocurre con las palabras U. U. La pronunciación es la misma, A, U, pero cuando la veo, noto que son palabras diferentes. Por ejemplo, la primera es O, cuando estoy diciendo rouge ou blanc, noir ou blanc, negro o blanco, o en la palabra U, que significa dónde. Lo importante acá es comprender que el rol de este acentito que está arriba de la palabra es diferenciar una de otra. Nosotros en español, por ejemplo, tenemos de como preposición y de con acento, con tilde, que es el imperativo del verbo dar, por ejemplo. Ahora vamos a ver el acento circunflejo, que es uno de los más interesantes para nosotros, sobre todo para un curso de lectura. Porque podríamos abordar el acento circunflejo como un acento etimológico. ¿Qué significa esto? Que la presencia de un acento circunflejo disculpen, ahí está. La presencia de un acento circunflejo me está diciendo que hay una letra que dejó de pronunciarse, por lo general una S, y esa S que ya no se escribe más y que tampoco se pronuncia, queda reflejada sobre la letra en forma de acento circunflejo. Ejemplo. Fait. ¿Por qué es tan interesante para nosotros? Porque si yo sé que este acento, por lo general, está representando una S que no se pronuncia, una S, digamos, una S antes de la consonante que sigue, no se pronuncia, me da información sobre esa palabra, se acerca más al español y yo puedo evitar buscarla en el diccionario. Esta palabra es fiesta. Por supuesto que no es igual, pero si yo sé, si estoy leyendo y esa palabra la encuentro en un contexto y sé que ese acento circunflejo representa una S, puedo llegar fácilmente tal vez a la palabra fiesta. Puede estar también sobre la I. A ver si... Fíjense, por ejemplo, la palabra il. Me da en español isla. La puedo tener también sobre la O. Hospital, hospital. La puedo tener sobre la A. En la palabra, por ejemplo, Pâques, Pascuas. Fíjense lo interesante de esto. Si yo tengo estas palabras dentro de un contexto y sé que por lo general ese circunflejo representa una S que se ha perdido, fíjense que puedo llegar más naturalmente a descubrir cuáles son esas palabras. Vamos a pasar ahora a otros elementos que tienen que ver con la ortografía en francés. Existen también un fenómeno que se llama tréma, que en español es la diéresis, que son esos dos puntitos que se colocan sobre una letra. Por ejemplo, yo puedo tener Anaïs, es una flor, Anaïs. El rol du tréma, de la diéresis, es evitar que se pronuncien juntas la A y la I. La A y la I en francés, como habrán visto en los videos, se dice E.
pero cuando una letra tiene diéresis, impide la combinación. Entonces esto yo lo leeré Anaïs. Por ejemplo, también en la palabra maíz. El maíz como el nuestro, el maíz. Si yo no tuviera la diéresis, le tréma sobre la i, diría me, y es otra palabra en francés. Estas entonces se leen Anaïs y maíz. Tenemos l'apostrophe, el apóstrofo. Como hemos visto en el video, en el tutorial de los artículos, el apóstrofo lo que hace es evitar el encuentro vocálico. Entonces, si yo tengo la aventure, ahora vamos a ampliarlo, no puedo tener este encuentro vocálico y la A se pierde y se pone un apóstrofo para que la pronunciación, que parece una sola palabra, no se vea cortada como la aventure, sino que esto se lee l'aventure. Muchos me preguntan si hay que hacer una pausa o hay que marcar. Para nada, hay que leerlo como si fuera una palabra sola, l'aventure. Mi interlocutor francófono no va a tener ningún problema y va a saber que son dos palabras. Otro ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, le homme, el hombre. Yo no puedo decir le homme, va a haber un apóstrofo acá también y me quedará l'homme, l'homme. Tenemos también ligaturas. ¿Qué son las ligaturas? Vamos a dar un ejemplo de ellas. Son letras que van muy pegaditas. Ahora, el teclado no lo quiere pegar, pero ahora lo van a ver en una palabra. En la palabra cœur. Bueno, no está en francés, así que disculpen, lo voy a poner. Voy a poner corrección. Así estaba en francés, vamos a ver. Ahí está. Entonces, ahí va. Perfecto. Fíjense, acá tenemos dos letras pegaditas. Esto se llama ligatura, ligature. ¿Y cómo se va a pronunciar esto? Cœur. La O y la E siempre van muy pegaditas. Podemos también tener otra característica ortográfica del francés que es la C cédille. Es una C como con un ganchito abajo. Y esto significa que la C se va a pronunciar como una S y no como una C. Lo conocen, me suelen decir que lo conocen por ejemplo, de algunas palabras en portugués. Vamos a poner alguna en francés. Garçon. Yo no digo garçon, digo garçon. Pronuncio la C cedilla como si fuera una S. Garçon, el saludo, que conocemos muchos. Ça va, es un saludo, ça va. Y no digo ça va, sino ça va. Y para terminar, vamos a ver le trait d'union. Es una rayita que hace que las palabras que estén unidas por esta rayita, por este trait d'union, deben ser tomadas como una sola palabra, como una sola unidad, como un solo signo lingüístico. Por ejemplo, si yo digo sous-titre, subtítulo. Una sola palabra, no la puedo buscar por sus partes separadas, la busco entera. Presse citron, exprimidor. O por ejemplo, tire-bouchon, que es sacacorcho. No puedo buscar tire o bouchon, presse o citron por separado. Tengo que buscarlas juntas. Lo que hace justamente el trait d'union es generar de dos palabras una sola. Bueno, espero que les haya sido útil estas características, estas curiosidades de la ortografía en francés.